Doy la bienvenida a mis hermanos en esta mañana, este culto, que para mí es un tiempo muy especial, donde vamos a dirigirnos a Dios para que Él nos traiga bendiciones, nos traiga ricas y abundantes bendiciones. En este tiempo, Señor, doy las gracias a ti por lo bueno que eres, por la bondad que tienes para nosotros, aún nosotros siendo malos. Tú tienes grandes bendiciones para nuestras vidas. Señor, te pedimos por la iglesia en general, te pedimos, Señor, por cada uno de los miembros, por todos aquellos, Señor, que están en abundante salud, pero también, Señor, aquellos que están enfermos, que necesitan, Señor, de tu presencia de sanidad en el cuerpo. Visítales, padres, ya sea en el hospital, ya sea en sus casas, donde se encuentren, y que gocen, Señor, de tu presencia, dándoles el consuelo, dándoles el bálsamo, Señor, si hay dolor. Gracias, Señor, te damos por todo lo que has hecho con nosotros. Una bendición muy especial para este tiempo, Padre. Dirígenos, que podamos, Señor, hacer las cosas con gratitud a ti, para honrarte y bendecirte, Padre. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Voy a leer en tu palabra en Romanos capítulo 16, versículo 19 y el versículo 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria en todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Himno número 394. Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito
bendito Señor, los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. A continuación, presentamos el mensaje de su palabra por medio de nuestro hermano Onan. Dios les bendiga, les saluda Onan Morel, hoy 29 de mayo del año 2020. En esta ocasión me dirijo a ustedes para que juntos estudiemos un pequeño texto de la palabra del Señor y en ese texto encontremos la luz que nosotros necesitamos para poder guiar nuestra vida y al mismo tiempo encontremos comunión con el mismo Dios que nos dio ese texto. Antes de comenzar, quiero invitarles a que inclinen su rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de tener las Sagradas Escrituras en nuestras manos, porque por medio de ellas podemos encontrar luz, podemos encontrar paz y podemos conocerte. Gracias, Señor, porque nos has permitido tener la Biblia para que nos sirva de guía y que también despierte en nosotros la fe. Esa fe que solo tú la sabes dar por medio de tu palabra y que el Espíritu Santo es quien la siembra en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tu intención con la humanidad siempre ha sido buena. Tu intención con nosotros siempre ha sido salvarnos. Y por eso te estamos sumamente agradecidos porque sabemos que la salvación la hemos podido encontrar por medio de tu iniciativa, porque tú quisiste salvarnos. Y desde el inicio así fue y así será hasta el último día. Te damos gracias, Señor, porque en nuestra iglesia estamos siempre unánimes, estamos concentrados en reforzar nuestra comunión, en conocerte más y en también transmitir ese conocimiento y esas buenas nuevas de salvación a otras personas. Ayúdanos a que podamos seguir juntos trabajando en esto y que cada uno de los proyectos de nuestra iglesia, si es tu voluntad, se vayan desarrollando como tú quieres que se desarrollen, Señor. Confiamos en ti, creemos en ti y por eso te adoramos y te glorificamos porque sabemos que eres el único que merece la honra y la gloria. Ponemos este devocional en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora los invito, hermanos, a que nos ubiquemos en el libro de Job.
Job está en el Antiguo Testamento, después del libro de Esther. Y ahí en el libro de Job quiero que comencemos desde el primer versículo. En Job 1 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. La palabra del Señor dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era éste perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Él no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Acá paramos y analicemos de qué nos está hablando la escritura en este pasaje. Analicemos qué enseñanza podemos adquirir de estos primeros 10 versículos del libro de Job. En primer lugar, como pudimos ver en el versículo número 1, lo vamos a leer para que podamos recordarlo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escuchen esa descripción: un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La descripción de Job que encontramos en las escrituras realmente que es un compendio de cualidades que pueden causar una instantánea admiración en nosotros por este individuo llamado Job. Estamos seguros de la certeza de los acontecimientos que detalla la Biblia, porque sabemos que Job es un libro que pertenece al canon de los libros de las Sagradas Escrituras. Y como entendemos eso, podemos aplicar también en el libro de Job lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Vamos a leerlo. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que si el libro de Job es parte de la Biblia, quiere decir que es inspirado por Dios, nos da una lección, o sea que nos enseña, produce también arrepentimiento de nuestras malas acciones porque nos redarguye, hace que disminuyan nuestros defectos porque nos corrige, nos muestra el camino a Dios porque también nos instruye en justicia, y la justicia es de Dios y es un atributo de Dios. Como podemos entender, el libro de Job es un libro que tiene
toda la validez doctrinal para que nosotros podamos estudiarlo y podamos sacar de él mucho aprendizaje y aplicarlo a nuestra vida. Se cree que Job vivió en el tiempo de los patriarcas, porque según demuestra la misma escritura de Job, en el momento que acontece todo lo que relata el libro de Job, ya existían grupos como el de los caldeos, como el de los sabeos, que fueron pueblos que se desarrollaron después del acontecimiento de la Torre de Babel. O sea que es muy probable que el tiempo en el que vivió Job haya sido simultáneo al tiempo de Abraham, puede ser un poquito antes, un poco después. Pero lo que sí se sabe del libro de Job es que esa historia de Job ha sido relatada desde tiempos muy antiguos. Y eso le da también certificación de credibilidad y le da también pues el lugar que merece como un libro especial, un libro que nos deja una enseñanza independientemente de la creencia que nosotros tengamos, porque el libro de Job, además de que lo estudiamos nosotros como cristianos, hay otros grupos que lo estudian también, como los musulmanes y otros grupos que tienen doctrina diferente a la nuestra, pero que ven la luz que refleja el libro de Job por medio de sus letras. Entonces, como sabemos, la credibilidad del libro de Job no tiene ninguna duda y podemos confiar en que lo que estamos aprendiendo el día de hoy es sobre una persona que la misma Biblia y el mismo Dios lo llamó un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es un concepto que creo que para muchos es imposible de alcanzar, pero vamos a aclarar esa situación el día de hoy. Podemos ver también que Job fue bendecido con descendencia. Podemos leer en el versículo 2 que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En ese sentido, Job fue bendecido. La Biblia misma nos habla de la bendición de los hijos. Podemos buscar en el Salmo 127 y vamos a leer del 3 al 5 para que veamos lo que significan los hijos según la Biblia. Vamos a buscar Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Como podemos ver, las Sagradas Escrituras nos describen a un hombre que tiene hijos como un hombre que tiene bendición. Y Job fue bendecido por Dios en ese sentido también. En el versículo 3 podemos ver que Job fue bendecido con bienes materiales. Vamos a leer el versículo. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Eso significaba que Job tenía muchos recursos. Y esos recursos también venían como fruto de la bendición de Dios para él. Si nos ubicamos en el Salmo 128, vamos a entender por qué Job también era bendecido de la manera material.
Busquemos Salmo 128 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Escuchan que mencionan 2 veces esta frase, el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová es bienaventurado. Pues sí. Y en el caso de Job que estamos estudiando, la Biblia misma nos relata que era temeroso de Dios y era apartado del mal. Entonces, la consecuencia de sus riquezas y de su bendición material también era porque era temeroso de Dios. La Biblia nos dice, por medio de la voz del mismo Señor Jesucristo, cuando nos ilustra sobre el error de caer en el afán, ubiquémonos en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como podemos ver, el Señor le añadió las riquezas, le añadió la bendición de los hijos y le añadió a Job pues todo el sinnúmero de bendiciones con las que él contaba, porque el corazón de Job a lo que le daba prioridad era a Dios. El corazón de Job buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, porque como podemos ver, Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Esa descripción nos indica que Job estaba en permanente actitud de reverencia a Dios. Job quería honrar a Dios en todo su comportamiento y por eso mismo Job hasta acudía a Dios por sus hijos. Podemos ver en el versículo 4 que también su descendencia fue bendecida. Vamos a leerlo. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea que los hijos de Job también disfrutaban de las bendiciones que Job había recibido de parte de Dios. Ahora veamos en el versículo número 5, y podemos ver la actitud de Job como efectuando el rol de un sacerdote de la familia. Leamos el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Como podemos ver, el papel de Job era el del sacerdote de su hogar. Job, en ese momento de la historia, ejercía esos actos de sacrificar animales a Dios, porque era como estaba prescrito en ese momento. Podemos entender también
de que en ese periodo de tiempo todavía no había acontecido eh, lo del el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. No había acontecido todavía esas situaciones porque, como vemos, no existe un lugar donde Job pudiera acudir como un templo a presentarle sus ofrendas a los sacerdotes o al sumo sacerdote, sino que él lo hacía personalmente, así como lo hacía Abraham, así como lo hizo Isaac, así como lo hizo Jacob. Por eso se cree que el tiempo en el que Job vivió fue ese mismo tiempo de los patriarcas. Vemos que Job siempre buscaba agradar a Dios y buscaba también el perdón y la misericordia de Dios por medio de estos actos. Después vemos ya un desenlace diferente, ya es en el cielo. Esta es la situación que se da en el cielo ya ante Jehová, cuando vinieron a él a presentarse los hijos de Dios, dentro de los cuales vino también colado Satanás. Podemos verlo en el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo, versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Aquí podemos encontrar la lección de que Satanás está permanentemente trabajando en sus propósitos, y sus propósitos son los de engañar, robar, destruir, hacer que la humanidad se pierda, porque él sabe que su destino también es un destino de perdición y de sufrimiento eterno. Eso lo podemos verificar también en Primera de Pedro. Vamos a ubicarnos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Así andaba Satanás alrededor de Job y alrededor de la vida de Job, pero no podía hacer nada porque no había sido autorizado por el Señor. Como podemos ver, Dios nos muestra la actividad permanente de Satanás. Ahora, Dios mismo se refiere a Job y confirma las escrituras pronunciando de su propia voz lo que dice el versículo número 1. La descripción que dice el libro de Job en el versículo número 1, cuando nos dice que Job era un varón llamado Job, y este era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo menciona en el versículo 8 esta descripción sobre Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Como podemos ver, Dios mismo da la certeza con su propia boca de que lo que está escrito en el libro de Job es fidedigno. En el versículo 9 vemos cómo Satanás le responde a Jehová. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Satanás le atribuye el comportamiento de Job a todas las bendiciones que Dios le había dado en el ámbito del material como también en el ámbito familiar. Pero la realidad sabemos que no era esa.
Muchas veces uno escucha planteamientos equivocados sobre la prosperidad, sobre la riqueza en los hijos de Dios o en los cristianos. Pero en realidad lo que nos dice la Escritura es lo que hacía Job: temer a Dios, honrar a Dios, apartarse del mal, ser un hombre perfecto y recto, tratando de honrar a Dios permanentemente. Y la consecuencia de ello, pues, fue bendición. Pero eso no quiere decir que los cristianos estamos destinados a ser ricos o a ser prósperos solo por el hecho de ser cristianos. No es así. La voluntad de Dios es una, su soberanía es indiscutible. Nosotros no podemos entender por qué a veces Dios actúa de diferentes formas, pero lo que sí podemos entender es que Dios es perfecto y que en su actuar siempre existe la oportunidad de honrarlo y de glorificarlo. Y por medio de esa honra y de esa gloria a Dios, nosotros salimos siempre beneficiados. Si vemos el versículo 10, el versículo 10 dice: no le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vemos cómo Satanás entendía bien que Job era un hombre que contaba con la protección de Dios. Y podemos ver también que lo que dice el Salmo 91:11 es cierto. Leámoslo, Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor tiene cuidado de sus hijos. El Señor tiene cuidado de los hombres y mujeres que son temerosos de Dios y apartados del mal, que buscan honrar el nombre de Dios siempre. Y eso era lo que sucedía con Job. El Señor, luego de esta conversación con Satanás, Él le permitió a Satanás tocar en primer lugar los bienes de Job, tocar a sus hijos y luego tocar a Job con una enfermedad. El desenlace de esta historia comienza cuando a Job le roban el ganado, luego los camellos, luego sus rebaños de ovejas fueron consumidos por el fuego, sus hijos murieron por un fenómeno natural, un viento fuerte que botó las paredes de sus casas y ellos murieron soterrados. Pero Job, volvamos a la descripción de Job. Job, siendo un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dijo en el versículo 21, se puede leer: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué expresión más impactante. Un hombre en la condición que estaba Job, reconociendo la autoridad indudable de la soberanía de Dios y confiando en su voluntad perfecta. Ahí no termina la historia. Después Job es víctima de una gran enfermedad, la que no le permite tener paz ni un solo segundo en el día. También es confrontado por su mujer, es juzgado duramente por sus amigos. La verdad es que al ver esto y en base al comportamiento intachable de Job, naturalmente se fragua en nuestra mente una interrogante. ¿Por qué sufrió Job todo esto?
o mejor dicho, si lo hacemos más general, porque nosotros entendemos de que en nuestra sociedad nosotros hemos conocido personas a las que podemos también catalogar como personas rectas, temerosas de Dios y apartadas del mal. Y esas personas están sufriendo o han sufrido también calamidades como las que ha sufrido Job. Entonces nos hacemos este interrogante: ¿por qué sufren los justos? En primer lugar, quiero que entendamos que al llamar justo a alguien no es por mérito propio, porque la misma Biblia dice que no hay justo aún uno. Cuando uno es justo es porque Jesucristo lo ha justificado, porque Dios mismo lo ha justificado, como era el caso de Job. Job no era justo por sus propios méritos, Job era justo porque Dios lo había salvado, Dios le había dado una porción de fe y le había permitido entender las promesas de Dios. Y dentro de esas promesas estaba un redentor, que ese redentor ya vino. En el tiempo de Job todavía no había venido, pero ahora nosotros sabemos, tenemos la seguridad y la certeza de que ya vino. Derramó su sangre en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Ese es el Redentor que a nosotros nos justifica y es el que nos hace ver ante los ojos de Dios como justos. Entendiendo esto, vamos a buscar en Romanos capítulo 5. Vamos a leer ahí unos cuantos versículos. Ubiquémonos en el libro de Romanos capítulo 5. Dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En este pasaje podemos encontrar una explicación muy breve pero muy precisa de lo que hemos venido hablando. En primer lugar, dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, cuando vemos situaciones en las que justos están pasando por tribulaciones, no podemos ni juzgar a la persona atribuyéndole esa situación difícil por algún pecado o por alguna desobediencia a Dios, ni tampoco podemos reclamarle a Dios en ningún sentido. Todo lo que Dios hace tiene propósitos para nuestras vidas y dentro de esos propósitos también está el aprendizaje, está el forjamiento de carácter, está también el desarrollo de la paciencia, de la esperanza también en la salvación, de la esperanza en que contamos con un Dios que nos ha prometido una vida eterna a su lado y que creemos en ello, que tenemos un Dios que nos permitió accesar a la salvación eterna por medio de su amor al enviar
a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Si no hubiera sido así, hermanos, no tendríamos oportunidad de accesar a la vida eterna. Nuestro destino eterno sería fatal, sería de muerte eterna, de sufrimiento constante por toda la eternidad. En el caso de Job, y ciertamente en el caso de muchos cristianos que hemos pasado por momentos de tribulación, siempre llegamos al punto de reconocer que sin Dios nosotros no hubiéramos podido afrontar esa dificultad. Después de que Job pasó por todo esto, cuando llegó al punto de confundirse respecto al propósito de Dios en su vida, Job llegó al conocimiento y a la luz de la verdad y reconoció lo siguiente. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa fue la reacción de Job cuando se dio cuenta de que él no podía estar sobre los propósitos de Dios, que él no podía estar sobre la soberanía de Dios y que él en ese momento pudo entender la magnificencia, la autoridad y la sabiduría de Dios, que es infinita y que para nosotros es totalmente inalcanzable. Por eso Job desarrolló esa dependencia real de Dios en ese momento, y la paciencia, la esperanza y todos los beneficios que obtuvo Job con esta prueba le trajeron también a él resultados en su vida acá en la tierra. Ubiquémonos ahora en el mismo libro de Job, capítulo 42, versículo 12. Job 42:12 dice lo siguiente: y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Sesia, y de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. La retribución que Dios le da a Job por haber pasado la prueba la podemos ver en estos últimos versículos del libro de Job. Job pasó la prueba y dentro de la prueba entendió que él tenía que depender absolutamente de Dios y confiar en su soberanía y en su voluntad perfecta. Que Dios no tiene ningún despropósito en sus comportamientos y en sus decisiones. Y por eso Dios bendijo a Job. Hay una observación importante de destacar. Si nos fijamos, ahora Dios le da a Job 14,000 ovejas, antes eran 7,000. 6,000 camellos, antes eran 3,000. 1,000 yuntas de bueyes, antes eran 500. Y 1,000 asnas, antes eran 500 también. Pero ahora miremos este detalle. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas.
Entonces nos podríamos preguntar por qué Dios solo le dio 7 hijos y 3 hijas. Si le está duplicando todo, ¿por qué no le duplicó los hijos y las hijas? Hermanos, este es otra pequeña prueba de lo que nosotros creemos. Y aquí Dios nos lo está comprobando con este detalle para que lo logremos entender. Dios le dio 7 hijos y 3 hijas porque sus 7 hijos anteriores y sus 3 hijas anteriores no estaban muertos. Ellos estaban vivos en el paraíso gozando con nuestro Señor Jesucristo. Así que gloria a Dios porque las promesas de Dios son verdaderas, porque podemos entender por medio de estos pequeños detalles que Dios es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios misericordioso y un Dios que nos permite conocerlo por medio de las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, les motivo a que estudiemos la palabra de Dios, a que conozcamos a Dios por medio de las Escrituras, a que dediquemos tiempo para conocer, para tener una comunión verdadera con Dios, para que no lleguemos al punto en el que Job estuvo, que le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lleguemos nosotros a esa convicción de que nosotros también lo hemos visto, porque hemos visto sus obras, hemos visto su amor y su misericordia para con nosotros. Nuestra vida está llena de bendiciones. Todos tenemos testimonios importantes que darle a la humanidad, pero el testimonio más importante que podemos dar es que hemos entendido que el Señor Jesucristo nos ha salvado por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese es el testimonio más importante, porque nuestra vida ha estado pues marcada por muchos errores, muchos entuertos, muchos problemas, muchas decepciones. Hemos sufrido, hemos hecho sufrir a muchas personas. Seguimos todavía luchando con muchos problemas que estamos ahora pues cosechando el fruto de lo que en el pasado nosotros hicimos. Eso no nos permite tener paz, eso no nos permite tener tranquilidad, pero quien nos permite tener tranquilidad y esperanza y paz de que tenemos una vida eterna garantizada es el Señor Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Lo invito a que si usted todavía no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, en este momento usted tome la iniciativa de arrodillarse en el lugar donde está y orar al Señor. Y entenderíamos que esto que está haciendo usted es porque el Espíritu Santo ha tocado su corazón. El Espíritu Santo es el que le da la convicción del pecado que todos practicamos por ser humanos, que somos pecadores. Pero el Señor Jesucristo nos da la opción de encontrar la salvación y tener esa esperanza de vida eterna, de tener la satisfacción de decir que aunque estemos en problemas acá en la tierra, tenemos un Dios a quien acudir y un Señor Salvador en quien confiar y a quien creerle, porque Él nos tiene preparado algo que es mucho mejor a lo que nosotros estamos viviendo acá en la tierra. Les invito a que en este momento hagamos una oración para despedir este devocional. Inclinemos nuestro rostro. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar luz, porque en ella podemos ver reflejado tus propósitos para con nosotros. Entendemos, Señor,
tu gran amor, tu misericordia y todos los beneficios que podemos nosotros tener al obedecerte, al temerte y al tratar de honrarte con nuestra vida y con nuestros comportamientos siempre. Ayúdanos, Señor, a tener fortaleza para poder ser esas personas que tú quieres que seamos mientras estamos acá en la tierra. Ayúdanos a cumplir esos propósitos que tú tienes para nuestras vidas y que podamos ser luz para otras personas, para que ellos vengan a tus pies, así como tú pusiste a alguien para que nos presentara tu santa palabra y tu santa palabra nos dio convicción de la verdad, pues también ayúdanos a ser instrumentos tuyos para que otras personas puedan venir y encontrar la salvación. Esas personas que tú tienes escogidas para encontrar la salvación, que vengan pronto a tus pies para que ellos sientan descanso y que todas esas cargas que traen en sus hombros las dejen a un lado. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Te rogamos por los devocionales que están pendientes para este día y por el culto de oración a las 6:30. Ponemos en tus manos todas estas actividades, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, fue un placer para mí haber estado con ustedes. Deseo que el Señor les bendiga. Hasta la próxima, hermanos. En este tiempo vamos a dedicar al Señor una cadena de oración de 24 horas. Queremos encomendar al Señor alrededor de 12 peticiones, de las cuales describimos de la siguiente manera: porque sea manifiesta la bondad de los hermanos, siendo solidarios con nuestros prójimos y dejando de procurar el mal para nadie, enemigos políticos, personas con creencias erróneas, etc. Que la venidad de los cristianos se exprese tanto para los hermanos como para el mundo por medio de actos de misericordia que afligen a Dios. Que este momento, la mayor parte del mundo está reflejada en sus hogares, consolide el amor inspirado por Dios en las relaciones familiares y que el perdón sea un común denominador en la familia. Que en el pueblo de Dios se avive el gozo para adorar a Dios, sirviéndole, conocerlo por medio de la lectura de la palabra, la oración, la alabanza y cualquier otra expresión o acción para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que exista templanza doctrinal en la Iglesia y no seamos contaminados con las múltiples doctrinas diabólicas a las que permanentemente estamos expuestos. Por los líderes mundiales que actúen en beneficio de quienes más lo necesitan y que sean inspirados por Dios para tomar decisiones certeras en relación a la lucha contra la pandemia COVID-19. Por protección y salud para el pueblo de Israel en medio de esta crisis, conozcan su necesidad de obedecer y servir a Dios, que la misericordia infinita de Dios permita que sea difundido masivamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vengan muchos al arrepentimiento. Por el presidente de Honduras y todos los tomadores de decisiones que afectan a todo el pueblo hondureño, que sean expuestos a la palabra santa de Dios y haya en ellos convicción de justicia, juicio y pecado para que sus actos sean conforme a los propósitos y la voluntad de el Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Por protección y fortaleza
de parte de Dios a todo el personal de salud que están expuestos sus vidas al ejercicio de su trabajo en esta emergencia de COVID-19. Sientan paz, Creador pueda transmitir a sus pacientes por medio de enfermedades laboratoristas, paseo, administración, transporte, logística y mantenimiento. Por protección, fortaleza de parte de Dios en todos los miembros de diferentes instituciones que están sirviendo en diferentes actividades de abastecimiento, resguardo y prevención en la pandemia COVID-19, que sientan paz. El Creador puedan transmitir a la población por políticas militares, bomberos, PECO, SINAGER, OPS, asociaciones civiles, asociaciones religiosas, Cruz Roja, empleados en farmacias, distribuidores, tiendas de comestibles, gasolinas y bancos, etc. Por las personas que son portadoras y están padeciendo de COVID-19, tanto a nivel nacional como a nivel global, que este sea un momento propicio para que su corazón se humille ante el poder infinito y misericordioso de Dios, que reconozcan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que encuentren paz y salud en Él. Por los familiares y dolientes de todas las personas que han muerto COVID-19, que sean un momento para reflexión en su propio destino y eterno, que encuentren refugio y salvador en Jesucristo. Señor, gracias te damos, porque nos das la oportunidad, Señor, de interceder por todas estas peticiones que han sido leídas en este momento. Tú las conoces mejor. Te pedimos, Señor, que cada renglón leído, tú, Dios mío, des la respuesta conforme a tu voluntad. Hay tanta necesidad, tanta cosa que hacer, pero queremos, Señor, que tú capacites, que tú des la sabiduría a cada una de las personas que actúan en este quehacer, en este tiempo. Gracias, en nombre de Cristo. Amén. Quisiera también orar por la oración de la semana. Gratitud por la bondad como iglesia, un terreno, un local propio. Señor, agradecemos a ti por lo que has hecho con nosotros como iglesia. Gracias, Señor, por habernos regalado este terreno, del cual, Señor, ahora estamos empeñados en construir el nuevo local para celebrar los cultos allí en el kilómetro 5 del Valle de Ángeles. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos bendigas y que, Señor, la provisión tuya no falte y que tú, Señor, añadas a nosotros los ingresos para que unidos todos podamos llevar esa ofrenda, ese tiempo, ese ingreso que se necesita para la construcción del templo. Gracias, sabemos, Señor, que tú estás presente y tú estás escuchando estas peticiones que son muy necesarias. Nosotros las reconocemos como muy necesarias, Señor, para nosotros. Señor, que todo se haga conforme tu voluntad. Gracias, Padre Celestial. Queremos orar también por el tema del mes, el aniversario que se ha celebrado durante este mes de mayo. Tu bondad, Señor, son 10 años que se cumplen en este año. Gracias, Señor, por este año. Gracias por el inicio de esta obra, Padre, hace
10 años que en un punto de aquí de Comayagüela inició esta obra y que ha venido, Señor, creciendo, creciendo, y que no importa, Señor, que el número se haya reducido últimamente por situaciones que tú ya conoces, pero que el gozo, el entusiasmo, Señor, sigue adelante. Los hermanos que hoy estamos, Señor, asistiendo en esta iglesia, comunidad de gracia, estamos gozosos de la doctrina, estamos gozosos de las enseñanzas, de los mensajes, de las alabanzas, Señor, que tú has permitido que se celebren. Gracias, Padre, te pedimos que nos sigas bendiciendo en los años que vienen y que los años que vienen no sabemos cuántos años, porque estaremos hasta que tú vengas o hasta que tú levantes tu iglesia o hasta que nos vayas llevando poco a poco nosotros, Señor, porque tú das la orden de quedarnos o irnos conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, gracias por tu grandeza, gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Queremos orar también por la ofrenda en esta mañana. Señor, en este tiempo queremos en especial orar por y dándote gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Y que podamos, Señor, ser, Señor, voluntarios para ofrendar, para diezmar. Y que podamos, Señor, cada día ver los resultados. Porque tú, Dios mío, tú en tus manos entregamos estas ofrendas para que tú, Señor, las multipliques. Tú conoces las necesidades que hay en la iglesia. Te pedimos por aquellos hermanos que tienen su trabajo. Pero también, Señor, hay hermanos que han perdido sus trabajos por esta situación. Pedimos, Padre, que tú les proveas el trabajo y que al mismo tiempo, Señor, los ingresos para seguir ofrendando, para seguir, Señor, cubriendo las necesidades que hay. Gracias, Padre. Gracias. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos para el siguiente culto, que será a las 12:30. Gracias, hermanos. Señor les bendiga.